Bien. Sé que ya hay varios que me pidieron las clases grabadas, así que en teoría después de que termino la clase tardo una horita en compilar y demás para subir a la página, así que voy a tratar de hacerlo inmediato así ya lo tienen disponibles. Si alguno, no suelo dar las clases o dejarlo en el Drive porque me ocupa mucho espacio, así que si alguno la quiere personalmente me avisa y le paso el link de donde la haya subido para que la tenga accesible, pero no van a estar en los archivos que le subí del Drive y demás. Así que si la requieren, simplemente pídanla. Pero bueno, si ven en lo que es el Drive, le subí ahora lo que es la clase 1 y también algunas cositas con respecto a lo que es la bibliografía y bueno, lo que sería ya la primera práctica de lo que es esta parte del curso. Déjeme que lo comparta un poquito lo que es eh, la bibliografía, ¿sí? Básicamente todo el material que voy a estar dando de mi parte, por lo menos, la base de estos libros, ¿sí? En particular con principal importancia en lo que son los primeros tres, más que nada el Khalil, que es por ahí lo más general, lo que más engloba la mayoría de los temas de lo que vamos a ver acá. El Perco baja un poquito más los temas para los que no quieran una matemática tan pura, por ahí el Perco puede ser una buena transición entre ambos. Y después tienen lo que es el Slotin, que es una versión bastante linda de estos temas, digamos, es bastante menos de leer y demás. Por ahí no profundiza mucho en algunos temas, pero para una primera leída y demás, y para aclarar ciertos conceptos, por ahí les viene bien a más de uno. Pero bueno, lo que son las matemáticas puras, en general la van a encontrar en el Khalil y en el Perco. El Khalil suele ser un poquito más complejo porque va, empieza a estudiar todo lo que son los sistemas no autónomos, variantes en el tiempo, cosa que acá vamos a, por tema de reducir un poquito el contenido y que le sea más ameno una primera digestión de estos temas, simplemente trabajar con sistemas autónomos, ¿sí? Que son invariantes en el tiempo, cuyos parámetros del sistema no varían con el tiempo. Y eso básicamente se encarga de lo que es el PERCO. El PERCO tiene todo lo que es sistemas autónomos, así que básicamente van a encontrar todo ahí. Lo que pasa es que algunas cosas no profundiza tanto, entonces me baso, toman unas cosas del Galil, sobre todo más adelante cuando vemos ciclos límites y demás. Por lo tanto, les doy estos tres libros como los más importantes, donde voy a irme echando un poquito los contenidos de cada uno de los libros. Y después tienen otras variaciones, por ejemplo, el Khalil tiene diferentes versiones que empieza a sacar o poner nuevos temas, que por ahí les sirve para ver sobre todo lo que es ciclos límites, que es la clase que viene. El Harman, el Golub, tienen algunas cosas muy puntuales que por ahí saqué, ¿sí? No son libros para que lo basen como un contenido general del curso, pero bueno, algunos teoremas, algunas cosas muy puntuales por ahí saqué en estos libros, así que Nobleza Obliga los pongo acá. Y después algunos repasos de sistemas lineales que por ahí sí ya vienen de la rama de control o demás, tienen un poquito más a menos, como son el Logata o el Base, para los sistemas lineales, más que nada en el espacio-estado, ¿no? Eh, en general, toda esta bibliografía, obviamente por razones legales no se las puedo pasar, pero en general se consiguen fácilmente por métodos que ya conocen, ¿sí? Así que se los dejo acá, les dejé el archivito en el Drive para que tengan a mano lo que son los libros. En general, por ahí si saco algún teorema o algo, trato de decir de qué página lo saqué para que, si en caso que quiera profundizar lo demás, puedan ir directamente al libro a leerlo, donde en general el libro no solo está el teorema, sino que está también la deducción del teorema, así que pueden extenderse un poquito con el tema. En general suelen ser un poquito complejas porque utilizan alguna matemática un poquito más elaborada que acá por cuestiones de ser simplemente una introducción a estos temas, no vamos a entrar muy en profundidad. Sí, lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de por lo menos mis temas es darles alguna deducción de algún teorema o alguna cosita como para que vean más o menos de dónde viene la mano todas estas clases de análisis y que si se quieren encarar por ustedes solos alguna deducción o demás, tengan un poquito alguna base de dónde partir. Pero bueno, la idea es no entrar tanto de lleno en la matemática avanzada, sino quedarnos más con los conceptos fundamentales y bueno, el empleo de los teoremas y qué significan y qué implicancias tienen cada una de las cosas que iremos viendo, ¿sí? Pero como les digo, si podemos meter un poquito de matemática, no es para agobiarlo, sino simplemente es para
que vean el lado crudo de la verdad, donde por ahí uno trata de bajarlo lo máximo posible, pero cuando quieren ver en profundidad algún tema que les sirva para avanzar sobre alguna temática en particular que tengan en su tesis o demás, por ahí necesita meterse de lleno con la matemática y ya tener de antemano un primer vistazo por ahí les sirve, les viene bien, ¿sí? Así que bueno, estos son los temas que los libros que vamos a utilizar en su mayoría. Creo que no saqué nada fuera de estos libros, así que debería estar todo ahí. De vuelta, ustedes saben, la bibliografía es muy amplia, la mayoría de los libros avanza mucho más de los temas que nosotros vamos a ver, así que en general ni siquiera vi todo el libro, son uno o dos capítulos de cada libro que fui utilizando, ¿sí? En general los capítulos más avanzados ya contienen cosas de las que no vamos a entrar en detalle, ni siquiera vamos a nombrar. Sobre todo el Khalil, creo que hasta el capítulo 3 o 4 recién vimos, vamos a ver. Así que no son libros que se los tienen que leer completamente, sino que simplemente toman unos capítulos. Bueno, con mi parte vamos a estar un par de clases compartiendo. En particular, como les digo, lo primero que vamos a ver es un poquito una introducción a lo que son los sistemas planares y en particular sistemas lineales para, bueno, entrar a ver algunas herramientas del control clásico que nos van a, o control de sistemas de estados. Hace poco en nuestra facultad se llamaba control moderno, así. No sé si se llama lo control clásico, pero que analiza todo lo que es los sistemas lineales a partir del análisis de, de los estados del sistema, ¿sí? Estados temporales o directamente el análisis de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que después, más adelante, lo vamos a atender directamente cuando analicemos sistemas no lineales, porque ya no tenemos su versión matricial para sistemas no lineales, sino que vamos a analizar directamente las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Muchas de las herramientas se van a basar en, bueno, justamente el análisis de estas ecuaciones directamente, ¿sí? Sin ningún agregado. Eh, Después de esta clase introductoria o de repaso más que nada de lo que son sistemas lineales, vamos a entrar de lleno a lo que son los ciclos límites, ¿sí? Que son oscilaciones periódicas o trayectos periódicos en el sistema, en el plano de fase, donde vamos a tratar de presentar algunas herramientas que nos permitan describir o encontrar dónde puede producirse ciclos límites, dónde no. Vamos a ver después bien qué es un ciclo límite, que bueno, quédense con esa palabra oscilaciones. Ahora la vamos a repasar un poquito. Después, más adelante, la tercera clase, no toman tan literal tercera clase, si no es una manera de organizarme, pero por ahí es de acá a la cuarta clase vamos a empezar a ver estos temas, pero vamos a ver un poquito lo que son las herramientas o los teoremas de existencia y unicidad de lo que son las ecuaciones, los sistemas no lineales. ¿Qué implico con el teorema de existencia y unicidad? Es saber cuándo un sistema tiene una solución temporal y cuándo esa solución temporal es única, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay muchos sistemas cuya solución no es única, ¿sí? Sino que puede tener, para una misma condición inicial, puede tener dos comportamientos completamente diferentes, que bueno, obviamente en la física eso por ahí no se produce tanto, en la física ordinaria que estamos acostumbrados a ver, pero en la descripción de sistemas puede darse esa situación donde tengamos una descripción matemática que derive en dos soluciones temporales posibles, ¿sí? Vamos a ver qué condiciones debe garantizar el sistema o nuestro modelo, nuestras ecuaciones diferenciales, para que eso no ocurra, ¿sí? Para que solo tengamos una única solución y además estemos seguros que esa solución exista. Y por último, si queda un poquito de tiempo, ¿sí? Siempre lo uso un poquito para manejar los tiempos de las clases y demás. Hay un tema adicional que me gusta por lo menos introducir muy brevemente, que son el tema de bifurcaciones, ver qué es una bifurcación, ver cuáles son los diferentes tipos de bifurcaciones que existen. Pero bueno, eso lo vamos a dejar como comodín por si tenemos tiempo para el final de la clase. Eh, pero bueno, para que no se me extienda mucho hablando ni demás, vamos a comenzar. No sé bien cómo se sienten ustedes con el tema de los sistemas lineales, si ya están acostumbrados a verlos, si vienen de una rama de la ingeniería o de ciencia que por ahí no manejan tanto estos temas. En general, si hicieron algún curso de álgebra básica, deberían
haber visto por lo menos o oído estos temas muy brevemente en alguna parte de sus estudios. No sé bien cómo se llevan con el análisis de matrices, el cálculo de autovalores, de autovectores. Me dirán ustedes cómo se ven, eh, que de eso va a depender básicamente de qué tan profundo va a ser el repaso que hagamos, ¿no? ¿Todos acá tuvieron algún curso de álgebra básica, por lo menos, álgebra lineal? ¿O hay alguien que nunca en su vida vio lo que es un análisis de autovalores, autovectores y demás? Bien. ¿Básico o hicieron algún curso medio de posgrado también de álgebra lineal? O bien se quedan como un básico de la carrera de grado simplemente. De mi parte, básico nomás. O sea, lo ¿Básico? que se ve mate C y si al caso en control. Bien, bien. ¿Se acuerda matrices de Jordan, diagonalización de una matriz y esas cosas? Sí, eso de mate C sea, así que sí. ¿Lo tienen ahí olvidado en el tiempo, guardado en un cajón o más o menos lo tienen medio presente? Guardados, ¿no? Y está ahí. Bien. No es un curso de álgebra lineal o de sistemas lineales, así que no es que vamos a profundizar sobre esos temas, pero bueno, yo voy a darle un repaso de, bueno, de cómo, si necesitan de cómo realizar transformaciones y demás. Es más, la práctica uno después la mostramos al final de la clase, tiene mucho de esto de resolver, encontrar las soluciones temporales o transformadas de sistemas lineales para que un poquito se vayan adecuando, acomodando estos temas, pero no es la base principal del curso, ¿sí? Simplemente son herramientas que se usan mucho para análisis de sistemas no lineales, en particular con algo que seguramente ya vieron, que es la linealización de los sistemas, ¿sí? Así que siempre es bueno tenerlas presentes y saberlas de antemano, porque, bueno, justamente sabemos un montonazo de sistemas, de sistemas lineales. Dado un sistema lineal cualquiera, sabemos completamente describirlo, cuál va a ser las soluciones temporales para cada situación posible, cuáles son las características completas del sistema, y por lo tanto es una lástima no agarrar esas herramientas que tenemos y tratar de, como un primer análisis para sistemas no lineales, tratar de extenderlo, ¿sí? Entonces, acá vamos a, por lo menos, hacer un repaso básico, ¿sí? Después tienen cosas mucho más complejas de los sistemas lineales, pero por lo menos lo básico, encontrar soluciones temporales, encontrar análisis de autovalor, hacer una caracterización de los puntos de equilibrio, si es un nodo, si es un foco, si es un punto silla. Eh, no vamos a hacer tanto caracterización de estabilidad o no estabilidad, ¿sí? Eso por ahí después lo van a ver un poquito más adelante con Miguel, cuando vean Lyapunov. Eh, pero bueno, sí, por lo menos tener en cuenta las cosas básicas de lo que son los sistemas lineales, ¿sí? Bien. Eh, bueno. En particular, bueno, esto es... Déjenme que... ¿Se puede bajar esto? Ahí está. En particular, como le decía al principio, ¿sí? No nos vamos a concentrar en una generación de sistemas lineales, sino que simplemente nos vamos a concentrar en los sistemas planares autónomos, ¿sí? Autónomo implica invariante en el tiempo, ¿sí? O sea que la matriz A es fija, ¿sí? No es variante. Lo mismo va a pasar después cuando traspolemos a sistemas no lineales, ¿sí? Los parámetros de nuestro sistema vamos a suponer que no varían con el tiempo. Eh, y en particular vamos a analizar sistemas lineales, que son básicamente los sistemas de orden 2, ¿sí? De dimensión, donde la matriz A tiene dimensión 2. ¿Por qué nos centramos simplemente en los sistemas planares? Porque, bueno, tienen para verificar o para comprender un poquito el comportamiento de estos sistemas, tenemos una herramienta muy útil que es lo que se denomina plano de fase, donde podemos básicamente dibujar, representar las trayectorias del sistema, las soluciones temporales del sistema, como líneas, como curvas en un plano de fase, ¿sí? Cosa que para entender algunos conceptos básicos, tener una representación visual del comportamiento de los sistemas es muy importante, por lo menos para este primer análisis. Y además, más adelante vamos a ver que hay ciertos teoremas, sobre todo para la detección de ciclos límites,
que solo sirven para sistemas planares, que tienen su extensión para sistemas de mayor orden, pero que suelen ser más complejos. Así que por lo menos, como esto es un curso introductorio, analizar todo por lo menos básicamente en los sistemas planares, ¿sí? Donde tenemos una representación gráfica, nos va a servir mucho para por lo menos captar lo esencial de los métodos y por dónde viene un poquito la mano, ¿sí? Bueno, acá hago un resumen, un poquito esto lo vieron con Juan Miguel la clase pasada, o por lo menos le dio un primer inicio sobre, bueno, cómo vamos a nombrar las cosas, por lo menos en lo general en este curso, ¿sí? En particular para sistemas autónomos de segundo orden, ¿sí? Generales, ¿sí? No lineales, no hace falta que sean lineales, sino en general, ¿sí? Nosotros podemos describir nuestro sistema como un conjunto de ecuaciones diferenciales, en este caso dos ecuaciones diferenciales, donde simplemente reescribimos punto como la derivada del estado, x es nuestro estado del sistema, y como es el sistema de orden 2 tenemos dos estados, entonces tenemos básicamente dos ecuaciones diferenciales que se escriben como x punto igual a una función dependiente también de los estados, ¿sí? En particular, si tenemos un sistema lineal, esto lo podemos ver como x punto igual a por x, ¿sí? En un sistema más general, no lineal, en vez de tenemos una función a por x, tenemos una función f de x, ¿sí? Pero el concepto es básicamente similar, ¿sí? Y el sistema de ecuaciones diferenciales va a estar completo cuando le demos nuestras condiciones iniciales, ¿sí? Si no tenemos las condiciones iniciales, no podemos reconstruir la solución de nuestro sistema, por lo menos para una expresión cerrada. Sí lo podemos hacer en algunos casos de forma general, pero no vamos a ver exactamente cuál es la evolución de nuestro sistema si no le damos a ese sistema nuestras condiciones iniciales, ¿sí? En particular, no vamos a utilizar... ¿Se ve el mouse cuando hago esto? ¿O más o menos? Se ve. ¿Sí? Bien. No vamos a utilizar esta representación, ¿sí? De escribir las dos ecuaciones de forma independiente, salvo cuando queramos resolver algo. En general vamos a utilizar la forma abreviada matricial, que es esta de acá, x punto igual a f de x, donde x va a ser simplemente un vector de estados y f de x va a ser un vector de funciones, dependiendo de los estados, ¿sí? Hay otras representaciones, ¿sí? Si van a leer los libros van a poder ver que hay diferentes formas de, bueno, de llamar los sistemas. En general hay una muy común, que se la escribo acá, que por ahí lo van a ver muchos, que es básicamente cuando escribimos un estado como la derivada de un estado como el estado anterior, ¿sí? Y todas las funciones o toda la característica particular de nuestro sistema lo tenemos contenidos en una función única, en vez de tener dos funciones f1 y f2, con, ¿cómo es esto? Comprimimos todos en una única función, que después esto lo podemos llevar en una ecuación directamente diferencial única, así que va a depender dependiendo del orden de nuestro sistema, va a tener tantas derivadas como el orden tengamos, ¿sí? A veces podemos ver ecuaciones escritas de esta manera, ¿sí? Que pueden ser básicamente fácilmente llevadas a la forma general, escribiendo la derivada de los estados como nuevos estados, simplemente, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es, si nosotros queremos llevar, a ver, si nosotros queremos llevar esta ecuación de acá a una de esta forma, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es escribir nuestro estado, nuestra derivada x punto como un nuevo estado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería x2, perdón, x1, borrar esto, x1, estamos bien, no, x2, x2, estaba bien al principio. x2, por lo tanto, si derivamos x2 para obtener una de estas formas convencional, lo que tenemos es que acá nos aparece la segunda derivada de x del estado y por lo tanto despejando esta ecuación, esto simplemente es igual a la función que tengamos no lineal, ¿sí? No me estoy acostumbrando a esta tablet, así que se me complica un poquito escribir, ¿sí? Pero fíjense que
ver esto de esta manera o ver esto de esta manera es completamente equivalente, siempre podemos llevar de una forma u otra, ¿sí? Donde, bueno, ahora esto sería X, sería nuestro estado original, ¿no? ¿Sí? Entonces, combinando estas dos ecuaciones, básicamente tenemos lo que tenemos al principio, que x1 punto sale de acá, x1 punto es igual a x punto simplemente, donde x punto es igual a x2, o sea, esto es igual a x2, y x2 punto, ya lo tenemos escrito, es igual a la función que habíamos determinado. X1, x2. ¿Sí? Así que ver de una forma u otra es completamente lo mismo. En general vamos, salvo en un caso particular, vamos a preferir esta primera forma que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Limpiar todo. Bien. De más está decir que, bueno, ustedes saben que los puntos de equilibrio, los puntos singulares, es básicamente cuando la dinámica de nuestro sistema se anula completamente, o sea, cuando nuestro sistema llega a su operación estática, ¿sí? ¿Qué implica estática? Básicamente que lo que son las derivadas del sistema se anulan, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar un punto de equilibrio, si un punto donde el sistema se quede quieto, si estamos parando en ese punto, no sabemos qué pasa en la cercanía, eso va a depender de la estabilidad, pero en ese punto, en un punto donde las derivadas se anulan, donde el sistema no pueda moverse de ese punto, lo llamamos punto de equilibrio o punto singular, y básicamente lo encontramos eh, planteando, bueno, la derivada es igual a 0, ¿sí? Que en este caso simplemente implica resolver la ecuación algebraica o el sistema de ecuaciones algebraica f1 igual 0 y f2 igual 0, ¿sí? Con eso deberíamos poder despejar el punto de equilibrio. En particular, ya sabemos que los sistemas lineales, ese punto de equilibrio, bueno, en la forma, en los sistemas lineales, ese punto de equilibrio o es único, es el origen, o es un subespacio de equilibrio, ¿sí? Eso implica cuando el espacio nulo tiene una dimensión mayor, ¿sí? Pero en los sistemas no lineales, ya lo vieron un poquito el otro día con Miguel, podemos tener condiciones donde tengamos múltiples puntos de equilibrio, ya sea aislados, ¿sí? O sea que no estén pegados uno al lado del otro, o bien un continuo de puntos de equilibrio. Eso lo vamos a repasar un poquito en un segundo porque nos va a salir más adelante. Pero recuerden que encontrar los puntos de equilibrio siempre implica resolver una ecuación algebraica, simplemente, ¿sí? Anulamos las derivadas y encontramos los puntos, el equilibrio resolviendo este sistema de ecuaciones. Fíjense que siempre podemos encontrarlo en general, salvo bueno, que no tenga fórmula cerrada la ecuación que estemos analizando, pero siempre lo vamos a poder encontrar a diferencia de las soluciones temporales de nuestro sistema, ¿sí? Por ahí resolver un sistema de ecuaciones diferenciales es complejo, necesitamos diferentes estrategias para resolver esta clase de sistemas, pero si queremos encontrar el punto de equilibrio, sí, siempre es simplemente resolver ecuaciones algebraicas, no tienen más ciencia que eso. ¿Sí? Y esto es un poquito lo que les decía al principio, ¿por qué analizamos? Vamos a centrarnos por lo menos ahora en los que son sistemas, en los sistemas no lineales, ¿sí? No nos vamos a quedar simplemente con sistemas lineales, sino que vamos a avanzar un poquito en los sistemas no lineales, porque hay ciertos fenómenos que ya vieron un poquito con Miguel, que no pueden ser representados con sistemas lineales, ¿sí? Esto que les decía recién, lo que es la existencia de múltiples puntos de equilibrio aislados, ¿sí? Que no estén pegaditos uno al lado del otro, es una condición que solo puede darse en sistemas no lineales, ¿sí? No hay posibilidad de que un sistema lineal tenga múltiples puntos de equilibrio aislados, ¿sí? En general, como solemos sortear esto, si queremos analizarlo con las herramientas lineales, es pararnos en cada punto de equilibrio y linealizar el sistema en torno a cada punto de equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos diferentes representaciones del sistema dependiendo de dónde estemos parados, ¿sí? En general, eh, sirve mucho linealizar en torno al punto de equilibrio, es algo que se usa muy a menudo, pero hay muchos teoremas, hay muchas herramientas que no requieren linealización, ¿sí? Y que podemos analizar el sistema completamente sin tener que crear muchos subsistemas dependiendo de dónde estemos parados, ¿sí? En general, de vuelta vamos a estudiar sistemas planares, porque al igual que en los sistemas lineales, nosotros vamos a poder tener una representación visual de las soluciones temporales del sistema, ¿sí? ¿Cómo van a ser esas soluciones, esa representación visual? Simplemente van a ser curvas en un plano de base, ¿sí?
No sé si todos están familiarizados con lo que es el plano de fase, pero simplemente es una representación en un plano, ¿sí? Donde se llama fase porque en los ejes simplemente ubicamos lo que serían los estados de nuestro sistema, ¿sí? En este caso, para el sistema planar X1 y X2, fíjense que si tuviéramos más estados, deberíamos ya ir a un sistema de 3 dimensiones o más dimensiones. En este caso, donde, bueno, se complejizaría un poquito hacer el dibujo. En este caso, para sistemas planares, simplemente vamos a tener curvas, ¿sí? Que en particular después es muy importante porque podemos trabajar con lo que se denominan curvas de Jordan, que es la base de muchos de los teoremas que vamos a ver, sobre todo para la detección de ciclos límites. Pero lo importante que tiene esto es que dada cualquier condición inicial de nuestro sistema, se me fue esto, dada cualquier condición inicial de nuestro sistema, x0, ¿sí? Nosotros vamos a poder representar la evolución temporal de este sistema como una curva que evoluciona en el plano, ¿sí? Por ejemplo, si es estable y converge, hará algo de este estilo, ¿sí? Esta curva, ¿sí? Que es la solución temporal, en general, cuando trabajamos en plano de fase, lo llamamos trayectoria u órbita, así que me van a escuchar mucho decir la palabra trayectoria, órbita por ahí más rebuscado, ¿sí? No solemos usarlo tanto, pero me van a escuchar mucho decir trayectoria como sinónimo de solución temporal del sistema para una condición inicial en particular, ¿sí? En particular, en general, obviamente, si nosotros cambiamos la condición inicial, ¿sí? La solución o la trayectoria que vamos a tener va a ser diferente, ¿sí? No necesariamente va a ser la misma, ¿sí? En general, si el sistema es continuo, continuo diferenciable, ¿sí? Las funciones f son continuas diferenciables, las curvas no se cruzan entre sí para una solución u otra, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y en general, la colección de todas estas soluciones o todas estas trayectorias para toda condición posible, ¿sí? Cosa que es algo que no podemos dibujar porque veríamos una mancha negra directamente en el plano de fase, es lo que llamamos retrato de fase, ¿sí? Retrato de fase es la familia de todas las soluciones descritas en el plano de fase, ¿sí? En general, de vuelta, nosotros en el plano de fase lo que vamos a hacer es dibujar una o dos o tres o un número finito de soluciones o de trayectorias del sistema. Pero bueno, esto en particular podríamos dibujar para una trayectoria para cualquier condición inicial que nosotros queramos, ¿sí? Bien. Esto, bueno, si hicieron un curso básico de control o no tan básico, por ahí un curso donde analicen los sistemas lineales en el espacio-estados, seguramente se hayan topado con la descripción en plano de fase, ¿sí? En particular, así como lo usamos en sistemas lineales, para sistemas lineales no va a servir mucho, ¿sí? Ya no vamos a tener, ¿cómo es esto? Trayectorias más circulares o más con convergencias más bonitas, sino que vamos a empezar a ver cosas más raras en el planeta, ¿sí? Dada justamente la no linealidad del sistema. Bueno, tenemos 3 minutitos que se va a vencer la sesión. Lo que acuérdense, bueno, tenemos un limitado, así que es la limitación que vamos a tener siempre. Tenemos sesiones en 40 minutos, vamos a cortar la sesión y vamos a volver a ingresar con el mismo link, ¿sí? Deberían poder ingresar con el mismo link que le pasé en el mail. Pero bueno, inmediatamente que cerramos, volvemos a iniciar la otra y continuamos la clase para no interrumpir tanto. Lo que vamos a ver ahora, si bien ya lo vieron un poquito con Miguel, pero me gustaría, por lo menos muy brevemente, repasarles algunas cosas que veníamos comentando de estos fenómenos no lineales que pueden aparecer en sistemas no lineales, que no pueden ser descritos con sistemas lineales, porque justamente muchos de estos fenómenos vamos a analizarlos, ¿sí? O vamos a generar herramientas para poder estudiarlos y determinar cuándo existen y cuándo no. Así que bueno, si quieren, cortamos y volvemos a ingresar con el mismo mail, con el mismo link.